está muy bueno esto de integrar el inglés con la espiritualidad, porque podemos aplicar ciertas cosas de la espiritualidad que son muy hermosas y que nosotros todos los que estamos acá sabemos que hay algo más allá de lo material. There is something beyond the material world. There is a higher power. Hay un poder superior that moves the world. Or a highest intelligence, we may call it, or we may call it God. Algunos lo llaman una inteligencia superior, nosotros por ahí lo llamamos Dios. Entonces, y que justamente, por ejemplo, el tema que vamos a ver hoy, ¿con qué tiene que ver el camino espiritual? With being open, with accepting, and porque si ustedes, a ver, esa concepción que nosotros traemos desde chicos, de la espiritualidad y de qué es Dios, ¿con qué es lo primero que tiene que ver? With faith, or with trust. Tiene que ver con la fe. ¿Por qué? Because we can't see God. God is not physically visible. Entonces, esa misma actitud, the same attitude we have towards God, we had to have the same attitude towards life, towards whatever happens, toward language also, towards English. Y por ahí nos cuesta bastante aprender, pero sobre todo porque estamos muy atrapados en nuestros condicionamientos. Vieron que algo que aprendemos, que Mushi nos enseña de una forma, in a very, very simple way, is that what? That we are not who we think we are. No somos quienes creemos que somos. We are something much greater than this. Hoy estábamos hablando de los comparativos y yo recién usé greater. Somos mucho más grandes de lo que creemos. Entonces, con esa, with this consciousness, con esa conciencia y con esa apertura, esa es la actitud con la que tenemos que abrirnos a esto de aprender inglés. Aparte, hay algo que es muy cierto también, that is very true, and it is what? That language is something very human. It's a characteristic that is in our human nature. El lenguaje, because what we know, that we are, what is to be human, that we have the ability to talk, to communicate, to express, and it's something natural in us. Entonces, muchos en realidad creen que eso de no poder expresarse es porque yo no sé hablar en inglés. Pero si uno, acá también estamos, vieron que, what is spirituality? Why is such a important path? Porque es algo, es un camino así como tan importante. Because it has to do with what? With self-inquiry, con la autoindagación. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que aprender a mirarnos, to observe,
¿Mm? O sea, ¿con qué tiene que ver? Dijimos con self-inquiry. ¿Mm? Y como yo sí les digo siempre, es como un cambio de chip, que es lo primero que tenemos que hacer. ¿Mm? From the outside to the inside. ¿Mm? Dejar de mirar afuera y empezar a mirar adentro. Entonces, uno empieza a descubrir cosas maravillosas y así puede ir de verdad transformando su vida. Cuando empieza a ver las causas como más profundas de lo que nos pasa. Entonces, a veces esa resistencia, there is resistance is the most, is the resistance. This is the word that I most hear during of my students or of the new student. Mi resistencia con el inglés. Bueno, and como yo les digo, para desarmar esa resistencia, tenemos que mirar de dónde viene. Y muchas veces, o sea, no viene de que yo soy duro para el inglés, de que es difícil. Viene del miedo, de eso que nos hicieron creer desde chicos que no podemos. Hay ahí como unas causas que en realidad este camino espiritual que nos enseña that they are not true. Pero las tenemos, o sea, no son ciertas, pero las tenemos así como muy, they are rooted in our hearts. Están como muy arraigadas en nosotros. Pero bueno, eso, cuando uno las aprende a ver, las puede desarmar. Y puede dejar, como nos dice Mushi, de identificarse con eso. So, let's go for it. Vamos por ello. Vamos a empezar con esta hermosa frase y vamos a ir viendo algunas cositas. Otra de las cosas que les quiero decir antes, vieron que yo hablo un poco en español, un poco en inglés, como para que todos nos sintamos, y ustedes pueden hacer lo mismo. Y el lenguaje, como yo les decía, tiene que ver con esto de que es algo natural y es nuestro y está en nuestra esencia como seres humanos. And how can we lose this fear of communicate? ¿Cómo podemos perder ese miedo? Practicing. And we are, como yo les digo siempre, here we are in the best environment. Estamos en el mejor lugar. Why? Because we have another perspective here, another view of life, the spiritual view of life. With what has to do this? ¿Con qué tiene que ver esto? We know that in a deeper level, we are all the same. We are all one. Que en un nivel más profundo somos todos iguales y todos somos uno. And that physical differences are not important. So, what does that means? That here there is no judgment. Acá nadie juzga a nadie. Entonces todos podemos, y no hay forma más, digamos,
fácil, no fácil, sino natural de aprender, que vieron que uno siempre, hay muchas cosas que las escuchamos todo el tiempo, pero en realidad no, o no las aplicamos o no les damos el verdadero sentido. De que eso vieron que, what is a phrase that we see everywhere? That we learn from our mistakes, que aprendemos de nuestros errores. Pero bueno, después tenemos un terrible terror a cometerlos, entonces no es así. We learn from our mistakes, so let's go for it. No tengan miedo de, acá estamos para eso, para comunicarnos, and language is practice. Uno practicando es como va a aprender, si no, no hay forma. Ok, let's begin with this beautiful phrase. Danu, do you want to read the first sentence? Yes, of course. Well, the universe doesn't want you to try harder. Okay. The universe doesn't want you to try harder. What is this? This is another very important thing. We have always associated everything, evolution, with what? With effort. Hemos asociado toda nuestra vida a eso, que solo podemos avanzar si nos esforzamos mucho. Harder, what is? Harder es como con más esfuerzo, algo, something hard. Pesado. In English, Pesado. Duro. try hard es Pesado. porque vieron, claro, try. Acá, porque primero vieron que el otro día decíamos que what is the tense that is most used in English? ¿Cuál es el tiempo verbal que más se usa in spiritual English, in spiritual language? The present tense. O sea, el presente. Why? Because all happens in the present. Our transformation, our life. What we really are is present and now. That's why our masters always talk about the here and now. Vieron que el otro día decíamos que en Sahaya no te dicen Happy New Year, te dicen Happy Here Now. Happy Now Here, te dicen. Happy Now Here, because. ¿Y qué nos dice Mushi siempre? You are not your past, you are not your future. You have to be here. So, that's why, por eso, la mayoría de los textos que vemos o de lo que vamos a hablar, vamos a ver mucho presente acá. Es raro que vamos a ver también pasado, vamos a ver todos los tiempos, pero la mayoría de los textos están en presentes. Entonces, esta primera oración que dice, the universe doesn't want you to try harder, doesn't want. Acá está negando. Entonces, la forma de negar en el presente simple, vieron que yo les decía el otro día, el presente simple es como un tiempo muy simple. Por eso se llama simple. Entonces, ¿en qué consiste? Si tenemos la forma afirmativa, el verbo casi siempre se usa, o sea, la única modificación que tiene el verbo cuando está en afirmativo es que si está en tercera persona, se le agrega la S, pero solamente en la tercera persona. Por ejemplo, ven que acá dice, I walk. Entonces, ahí, como estamos usando la primera persona, queda igual, el infinitivo queda walk. I walk, I love, I meditate, I wake up. Pero
Y si estoy hablando de vos, Danu, por ejemplo, yo puedo decir también you walk or you meditate every day. Ahí tampoco le agrego la S. Pero si yo hablo de Luisa, por ejemplo, digo she wakes up every day at 6, por ejemplo. Entonces, como estoy hablando en tercera persona de ella o de él, ahí al verbo le agrego la S. Eso si uno habla en afirmativo. Si habla en negativo, si quiere negar algo, en lugar de eso de la S o no S, se usa well don't, well doesn't. Si es, si estoy hablando en primera persona o en segunda persona o en plural, se usa siempre el don't. Como, for example, I don't work at the office anymore. Ya no trabajo más en una oficina. I don't. Pero si yo hablo de Danu, digo, she doesn't live in Rosario. She lives in Buenos Aires, for example. Doesn't. Porque estoy hablando de ella, estoy usando la tercera persona. Bueno, acá, y vieron que la tercera persona, en inglés hay 3, porque nosotros no diferenciamos, o sea, usamos digamos, el pronombre él o ella, independientemente si es una persona, un animal o una cosa. Ellos para un animal o una cosa usan el it. Entonces, that's why here, o sea, esta oración que dice the universe está hablando de the universe. El universo es tercera persona. Es una cosa. Por eso dice doesn't want you to try harder. Y no dice don't. Entonces, doesn't want you to try harder. Try. Try también, ¿qué es? Try es intentar. To try. Entonces, y vieron que hay palabras en inglés, a veces se usa la misma palabra para como sustantivo o como verbo. Y a veces es distinta. En el caso de try, se puede usar como verbo o como sustantivo. Entonces, acá está usado como verbo. Y tiene también este significado de intentarlo. Por ejemplo, acá podemos ver otro ejemplo que dice, no matter how hard life gets, I try to trust that everything happens for a reason. Entonces, acá tenemos tercera persona y primera persona. Por eso a veces el verbo tiene la S y a veces no. Entonces, por ejemplo, no matter how hard life gets. Acá está hablando de la vida. No matter es no importa. No matter. It doesn't matter. Es una expresión que usamos para decir no importa en inglés. No matter how hard life gets. No importa cuán difícil se ponga la vida. Como está hablando de la vida, que es tercera persona, ahí este get se lleva la S. Pero acá ya está hablando de mí. I try to trust. Entonces, como hablo de mí, uso la primera persona, ese try no lleva S. Va en infinitivo. I try to trust that everything happens for a reason. Yo intento creer, trust, es creer. Intento creer que everything happens, happens es suceder. What happens? Y como estoy hablando de ahí en tercera persona, ese happens lleva una S. Todo sucede por una razón. Después, acá. Sol, do you want to read this sentence? Se fue Sol. Vamos a ir despacito acá.
esta, vamos a leer este ejemplo. He tries to let go of negativity and embrace forgiveness. He tries to let go of negativity and embrace forgiveness. Ok. Acá vieron que está hablando de tercera persona, he. Entonces, bueno, justamente hay algunos verbos que si terminan en Y, no se le agrega la S, sino que se cambia la Y por la I y se le agrega ES. Entonces, este he, como está en tercera persona, no dice he try, dice he tries. He tries to let go of negativity and embrace forgiveness. Let go of. Esa es otra expresión que vieron que en spiritual language usamos mucho. Let go. Porque ¿qué hablamos? De dejar ir, soltar. Y el otro día decíamos que let in English es una palabrita que es cortita y se usa mucho porque también se usa como a modo de invitación. Vieron que decimos cuando queremos invitar a alguien a hacer algo, le decimos, let's go for a walk, for example. Let's go to the party. Ellos lo usan muchísimo. Vamos a tal lado, vamos al parque, ¿por qué no vamos a... Let's go. Y cuando lo usamos así como invitación, lo usamos con el apóstrofe así, ¿eh? Let's go, for example. Let's go for a walk. O we may say, let's meditate. Let's meditate. Cari, what is Yes. yes, and embrace forgiveness? Embrace, Okay. Embrace. embrace. This is a very beautiful a verb. And it can be used as a verb or as a noun also. Se puede usar como verbo y como sustantivo. Embrace. Un sinónimo de embrace is to hug. Embrace es abrazo o abrazar. And it can be used as in Spanish. O sea, igual que en el español lo podemos usar with a figurative sense or with a literal sense. O sea, lo podemos usar en sentido figurativo de abrazar una idea, abrazar una... Acá, embrace, acá está usado en un sentido figurativo. Embrace forgiveness. Forgiveness. What is forgiveness? Vieron que yo por ahí les insisto con, por ejemplo, prestarle atención en inglés porque es muy, como muy útil el tema de los sufijos. El sufijo nes, es un sufijo que vemos mucho en inglés, en inglés espiritual, ¿por qué? Porque es como la marca de que la palabra es un sustantivo abstracto. Es como muchas veces, como por ejemplo el sufijo dad en español, por ejemplo, y se forma. Estos sustantivos abstractos en inglés muchas veces se forman con un adjetivo y el sufijo o con un verbo. Por ejemplo, forgiveness se forma con forgive más el sufijo ness. Forgiveness es perdón. Por eso dice, he tries to let go of negativity and embrace forgiveness. Como que quiere abrazar el perdón. Entonces, sí, Cari, sí, forgive es perdonar. perdonar. Yes, to Debe ser como forgive. que le da el ON, perdón. Claro, Digamos, exacto. forgive. Pero bueno, ahí, claro. ¿Y el perdón qué es? Es un sustantivo abstracto. Es algo... Sí, que Entonces, no. porque si vos lo decís, exacto, to forgive someone, to forgive es el verbo. Perdón.
y forgiveness sería perdón. A veces estos sustantivos abstractos, como les digo, entonces cuando ustedes vean, y van a ver que en inglés espiritual, there are a lot of, van a ver muchísimo el ¿por qué? Because about what we talk. Well, in because we spiritual talk language. about the We things are talking about something that is beyond our physical world. O sea, entonces, Dios, o sea, y todas las cualidades son cosas que no son tangibles. They are intangible things. So, they are abstract. Por ejemplo, what is another abstract noun that we, kindness. Kindness. In Mushi, what is his, well, beingness. Emptiness. Emptiness. Emptiness, vieron, a veces pasa como yo les decía, que en inglés pasa mucho que a veces la Y, cuando forma otra palabra o cuando se conjuga, se convierte en I latina. Porque acá, emptiness, ¿cómo se forma? Con empty. What is to be empty? Vacío. Ok, o sea que emptiness es vaciarse. Empty, vacío, emptiness, vaciarse. Forgive es perdón, forgiveness. Emptiness sería el vacío, pero como una cualidad. Y acá, empty, to be empty, es estar vacío, es el adjetivo vacío. Okay. Por ejemplo, to be empty. To be empty of your thoughts. Vaciarse de pensamientos. O to be empty of your mind. And vieron que en Sahaya hay un lugar que se llama, que es hermoso, que se llama The Temple of Emptiness. The Temple of Emptiness. Well, and emptiness is a word that it is associated with what? With silence. ¿Y por qué? ¿Por qué Mushi usa tanto emptiness? Y nos dice, you have to be empty. Because it's maybe that we go to inside of us. Yes, and to be empty of what? Of thoughts. Yes. Another way of saying this is not to identify with your mind or with your thoughts. O another way of saying this es no identificarse con la mente, porque vacío, él se refiere a vacíos de pensamientos, a no identificarnos con los pensamientos, a no identificarnos con la mente. Otra forma que él dice, que tiene de decirlo, do not engage with your thoughts. No se enganchen, to engage. ¿Vieron? Son todos sinónimos. O él que te dice, otra palabra que usa mucho es log in. Log in is like when we start the computer. ¿Cómo? ¿Vieron que el log in? Bueno, es eso, es como, y es, en realidad, ¿qué quiere decir? Es como
Otra forma de decirlo, ¿por qué hay tantas formas? Porque es lo más importante. Es una de las cosas más importantes estas. Por eso él habla tanto de eso. Vieron que él es he's very simple. Y es como que no habla de muchas cosas, habla de una sola cosa, pero es como que en eso hay que ir cada vez más profundo. Y eso tiene que ver justamente con lo que estamos diciendo, con our thoughts, our mind, to discover what we really are, our natural, or él dice to come back to your natural essence, to your natural state. What does Sahasha means? ¿Qué quiere decir Sahasha? Natural state. Estado natural. Estado natural del ser. Estado natural del ser. Entonces, log in a otra, él decía, vieron que nosotros lo escuchamos mucho, que él dice, don't feed your thoughts, don't feed your mind, to feed. ¿Cómo se escribe Sahasha? Sahasha. Is the same of natural state. Engage. What is engage? Engage es engancharse con algo. To engage. ¿A dónde lo habíamos puesto? Acá, engage. Pero, vieron que yo les decía, a veces la misma palabra se puede usar como verbo y como sustantivo. Acá la usamos como verbo, engage. Pero si la queremos usar como sustantivo, le tenemos que agregar el ment. Engagement. I have an engagement with something. Como tengo un enganche con algo. Engagement. No es la misma palabra. Pero muchas veces sí. Como el otro día, por ejemplo, yo les decía de help, por ejemplo. Help, vos decís, may I help you? Por ejemplo, ahí lo usamos como un verbo. O podemos decir, I need your help. Necesito tu ayuda. Y ahí help es igual, el sustantivo y el verbo. Muchas veces es la misma palabra, a veces cambia. Wow. Entonces estábamos hablando de feed, que él también otra forma de decirnos eso de que no nos enganchemos con los pensamientos, or don't log in. Él nos dice, don't feed your mind. To feed es what is, alimentar. Y esto también, feed, vieron que lo podemos usar in a figurative sense or in a literal sense. Alimentar la mente en un sentido figurativo o alimentar, esto también, you can say, to feed a baby with milk, por ejemplo. Alimentar un bebé, eso también, o sea, se puede usar en los dos sentidos. ¿Y cuál es el sustantivo de que estamos hablando? Acá se usa una palabra distinta para el sustantivo. ¿Cuál es el the noun of feed? Food. Alimento es food. No es feed. Wow. So, let's come back to our phrase today. Estamos viendo, bueno. Acá podemos, nos faltó esta. Yo la voy a leer y después esta última oración con try y después la va a leer Luisa. We should try to see challenges as lessons
from the universe. We should try to see challenges as lessons from the universe. Okay. Vamos, Luis. We should try to see challenges as lessons from the universe. Very good. Challenges. Challenges. Acá tenemos otra palabra que it can be used as a verb or as a noun, and it's the same word, challenge. It's another word that we see a lot of this word in spiritual language. Why? What is a challenge? Un desafío. It can be used as a synonym of a test, una prueba, un desafío, challenge. We should try to. For example, you can say acá, challenges está con, acá esta S no es porque el verbo está usado en tercera persona, sino porque está en plural el sustantivo. We should try to see challenges as lessons from the universe. Entonces, wow. Let's go with the second. The universe doesn't want you to try harder. Y otra cosita que les quería decir de try es que se puede usar in everyday language. También vieron que acá hablamos del inglés espiritual, pero también yo les doy, la idea es que nos aprendamos a comunicar y a expresarnos con lo que sea. Entonces también les doy por ahí muchas frases o cosas del everyday language para que ustedes tengan esa confianza y se aprendan a comunicar y a expresarse, porque esa es la idea, digamos, y el propósito del taller. Entonces, try también se usa, for example, in everyday language con, if you go to a store, for example, si van a una tienda y se quieren probar algo, pueden decir, can I try this sweater on? To try on something es probarse una ropa, por ejemplo. Entonces, eso, when you travel, is very usual. See, if you want to go shopping and to buy clothes, así que la pueden usar cuando vayan de viaje. When you travel and you go to a shop, can I try this sweater on? Or can I try this dress on? Okay. So, the universe doesn't want you to try harder. It wants you to breathe, let go, and be open to things being easier and more magical than you could ever imagine. ¿Quién la quiere leer? La leo. Dale, José. Bueno. It wants you to breathe, let go, and be open to things being easier and more magical than you could ever imagine. Wow. There are a lot of words here that they are totally and completely related to spiritual language. It wants you to breathe. Breathe is another word that we are going to see a lot in spiritual language. Breathe, respirar. Breathing, sería respiración, to breathe. Hoy justamente vamos a terminar our meeting. We are going to end our meeting with a meditation that uses breathing as a way of connecting with ourselves. Muchas veces
la respiración es como un puente. Vieron que vos, Dalma, hace un ratito hablabas de esto, de conectarnos, de ir adentro. Y la respiración, vamos a hacer una meditación cortita de Thich Nhat Hanh, y él justamente la usa como herramienta. Y it is very powerful, this tool, porque él dice algo muy hermoso. Él dice que cuando respiramos, ese acto de respirar y al conectar con eso nos damos cuenta de que estamos vivos. Y eso solo ya it's a miracle, dice él. Es un milagro. Entonces ya, eso solo ya nos lleva, nos saca de la afuera o de acá, de la mente, y nos lleva adentro. Bueno, entonces, decíamos, to breathe, que es respirar y se usa como verbo, y el sustantivo sería the breathing. The breathing es el noun, la respiración. Entonces, it wants you to breathe. O podemos decir, como sustantivo se usa breathing or breath. Breath solo, ahí con TH. Se puede usar de las dos formas, breath. Por eso van a ver que hay una frase muy usual que es to take a deep breath. Respirar hondo. When you, before reacting, instead of reacting, let's take a deep breath and wait. Eso es otra cosa que antes de responder, to take, eso, it's another common expression. To take a deep breath and then answer. To take a time before replying or reacting. This is another thing that we learn in the spiritual path. Not to react. Okay, entonces. And here we have the famous word, let go. It wants you to breathe, let go, and be open. Be open. Eso es otra cosa. Vieron que decíamos, vamos a hablar de la aceptación. ¿La aceptación con qué tiene que ver? Acceptance with openness are synonyms. Estar abierto es aceptar. Como yo les decía el otro día en un post que subí en Instagram, que les decía, ¿por qué el miedo es lo opuesto al amor? Porque el miedo, ¿qué hace? Y es lo mismo que la resistencia. You have to observe yourself, what you feel when you have fear, and when you are afraid of something. You feel contraction, resistance. La resistencia y el miedo tienen que ver con eso, con estar contraídos, con what limitation. And love is totally the opposite. Acceptance, it has to be with openness. Okay. Acceptance. Is the same as openness. Ok. Entonces. And be open to things being easier and more magical than you could ever imagine. Easier. Vieron que acá dijimos que íbamos a hablar de los comparativos. Acá tenemos, los comparativos son harder, easier. Así se forman los comparativos en inglés. Cuando queremos comparar dos cosas y decir que una es más que la otra o menos, por lo general, si la palabra es cortita, se le agrega ER al final.
Y en inglés espiritual hay muchas palabras que, o sea, se ven mucho los comparativos así, porque las palabras, la mayoría de las palabras eh, son cortitos los adjetivos que se usan. Se usa mucho, por ejemplo, higher, que viene de high, entonces high, higher. Or great, como decíamos, a great power, greater, greater. Acá recién está easier, que viene de qué? Easy. Easy, it's the opposite of what? Of Difficult, ¿no? O- difficult. Ok. Entonces, easy. Difficult. Ok. Entonces, pero acá, justo lo uso para ver cuáles son las dos formas de comparar en inglés. Cuando la palabra es cortita se le agrega la R al final, así como decíamos acá, harder or easier, pero si ya tiene tres sílabas, en lugar acá no se dice difficulter, sino se dice more difficult. En lugar de agregarle la R al final, se le agrega la palabra more adelante. More difficult. Or, por ejemplo, qué sé yo, powerful. More powerful. Ahí ya, porque si no queda muy larga la palabra. Ok. Being easier and more magical. ¿Ve? Acá tenemos las dos formas. Como la palabra es cortita, el primer comparativo se forma así. Easier. Es más fácil, pero magical ya tiene tres, entonces no decimos magicaler, decimos more magical than you could ever imagine. And ever, what is the opposite of ever? Ever is another word that it is very much used in spiritual language because which means ever, eternal, Siempre. Siempre. forever, forever and ever. Y entonces, y el opposite, what is the opposite word for ever? Never. Nunca. Never. Never. They are very similar, ever or never. Bueno, ¿y vieron cómo pronuncio yo? Ever or never. Why? Eso es otra cosa que nos cuesta un poquito a los de habla, los que hablamos español. ¿Por qué? Porque ellos hacen la diferencia in English, hacen la diferencia entre la B corta y la B larga. Que tenemos que tratar de hacer lo mismo. Por eso yo digo ever y no digo ever. Por ejemplo, acá en este lo podemos decir, qué sé yo. Podemos decir, it's very beautiful. Acá tenemos las dos B. It's very beautiful. Dani, can you say it? It's very beautiful. Very good. Very good. Okay. Well, let's go on a bit more. Those who flow as the universe flows know they need no other force. Those who flow as the universe flows. Acá este as está usado como vieron que estábamos hablando de los comparativos, de cuando una cosa es más que otra. Acá es cuando son iguales. Es como, like. Los que fluyen como el universo. Fluye, flow, to flow. También es una palabra que se puede usar to flow
o the flow of the universe. To flow es como the river flows. Ahí es verbo. Or el río fluye. O como hasta acá, the flow of the universe. El flujo del universo. The flow of the universe. Okay. They know they need no other force. Eso es algo que Urushi nos dice mucho también. We have to align, to attune with the flow of the universe. We don't need to do a lot of things, just to align or attune ourselves to the flow of the universe. Pero bueno, esto ya lo vamos a ver más adelante también, lo vamos a seguir hablando, de con qué tiene que ver la aceptación. With let go of control. Con soltar el control. With flow with the things that happen in our life. Yes, that's it. ¿Ves que acá dice align with the cosmos? Align. Align, Estas son align is es align? alinearse. To align is a synonym of attune. Attune, tuning. Vieron que sintonizar, synchronize, synchronize are all synonyms. Those who flow as the universe flows know they need no other force. Align with the cosmos. Let the magic happen. Let it happen. Let it be. Let it go. Like the song, let it be. Cari, una Yeah. pregunta te hago. Cuando dice das how, ¿cómo ese das, no sé cómo se pronuncia? This is ¿Cómo? those. Those. It is a demonstrative pronoun. Es un pronombre demostrativo. ¿Cuáles son los pronombres demostrativos en inglés? En español tenemos este, esta, o aquel, ese o esa, o aquel, aquello. Bueno, acá en English is the same. Tenemos this, that, these, or those. Entonces, this, that es este o aquel. En singular. Y estos, these or those, es estos o aquellos, en plural. Entonces, those sería aquellos, el plural. Entonces, those, esto es plural y es aquel, aquellos, o esos, es estos o esos, y acá sería el singular. Y vieron que este o ese. Entonces, acá, y el who es otro, el pronombre sería un pronombre relativo que ellos, en inglés, cuando se trata de who, se usa para personas. ¿Quién? O quiénes. Y para cosas se usa el which. O el that. El that se puede usar tanto para persona como para cosa. Entonces, pero el who se usa siempre para personas. Entonces, aquellos quienes serían. Those who flow as the universe flows
know they need no other force. Align with the cosmos. Let the magic happen. Okay, my friends. We have had a very grammatical class today. With a lot of vocabulary. Pero bueno, es un vocabulario así como muy lindo y very important. Y bueno, otra de las cosas de esto, hoy lo vimos así, y vamos, como yo digo, siempre vamos, otra cosa que aprendemos acá es que por ahí poco es mucho, no necesitamos, o sea, demasiada información, pero con esto, acá ustedes ya, hoy que tenemos, tuvimos bastante vocabulario, con este vocabulario, la próxima clase, el próximo encuentro, vamos a tratar de empezar a comunicarnos y a expresarnos. Entonces, this is your homework for next class. Yo les voy a seguir mandando así como frases o oraciones o cosas sobre estos temas, o sea, y con estas palabras, como para que la clase que viene podamos ir de a poquito communicating and expressing ourselves. Y eso, vengan con esa, como con esa actitud y con esa idea de que pueden hablar y que si algo no les sale in English, you can say it in Spanish, and but enfóquense en eso, I had a teacher in the when I studied translation, my language teacher always said the most important thing is the will to communicate. Es la voluntad, lo más importante es la voluntad de comunicarse. Así que ustedes háganlo y yo le agrego ahora en este camino espiritual, and it is not only what you say, but from where you say it. No es tanto lo que decimos, sino desde dónde lo decimos. Entonces, try to check and to verify, como nos dice Mushi siempre, verifiquen, observen, where are you? Before speaking. First be and then do. Primero eso, verificar dónde estamos, desde dónde vamos a hablar. Y van a ver que después, everything, as it is said here, everything is easier than this way. Las cosas son mucho más fáciles así. Bueno, ahora vamos a terminar, como les decía, con la meditación de Thich Nhat Hanh, que les voy a mostrar nada más que un poquito, porque yo acá abajo tengo la transcripción. Después esto se los mando yo. Ve que justamente vieron que hablábamos de breathe hace un ratito, que lo vimos en el texto también. Y la meditación se llama así: breathe in, out, deep, slow. Entonces, porque ¿qué hacemos cuando respiramos? Vamos adentro. Breathe in and breathe out. Y él dice que es naturalmente se va dando de que la respiración se va haciendo cada vez más profunda, la inspiración cuando uno inhala, digamos, y que la expiración, la exhalación, to exhale, uno va exhalando cada vez más lento. Entonces, esto es lo que él nos dice. Breathing in may be a very joyous, pleasant practice. You breathe in and you are aware of your in-breath, and you are aware that you are alive. To be aware, what is? Somos conscientes
de que estamos vivos, ¿da? That you're alive. Esto, si quieren, después la clase que viene lo vamos a leer y lo vamos a ver un poquito más en detalle, qué es lo que él dice. Entonces, acá, Danu, si querés podés leer esta partecita, lo que está en otro color, digamos. Well, after having practiced in out for a few moments, you'll note that your in-breath has become deeper. After practice, in, out. In, out es eso de respirar y exhalar. Por un ratito van a notar que la respiración se hace más profunda. You'll notice that your in-breath has become deeper. Más profunda. And what happened? And your out-breath also becomes slower. Y que la respiración, la exhalación se vuelve más lenta. And what does it mean? And it means that the quality of your breathing has increased. And it means that the quality of your breathing has increased. Que la calidad de tu respiración es mejor, se ha incrementado, ha mejorado, puede decir. And it brings, I'm sorry. Yes, go on. And it brings more pleasure and harmony with your body and your consciousness. It brings more pleasure and harmony. Vieron que eso pasa con una diferencia entre el español y el inglés, que en español la H por lo general no es muda, como en español, y se pronuncia. Entonces, si la tenemos al soplar, es harmony. ¿Vale? Por eso decimos house, heart, heart. Siempre es como una J, es aspirada. In English, we pronounce it. It is not a silent consonant. So, you don't try to make it deeper and longer. No es que uno, claro, no es algo que lo hagamos conscientemente, sino que se va dando naturalmente. It just becomes deeper and longer in a very natural way. And that is thanks to the energy of mindfulness that is in you. Okay. That is thanks to es gracias a, to the energy of mindfulness that it is in you. Es como algo natural, que se va dando, que ya está dentro nuestro. So let's try. Let's experience it. Que eso es algo, creo que es una de las cosas más hermosas que nos enseña Muji, que él nos dice, no me creas, esto no es algo mental, no es que vos tenés que leer algo y creértelo porque yo te lo digo, andá y experimentalo, experience it. Well, let's experience it. Entonces, déjenme que lo voy a buscar. And we'll finish our beautiful meeting with this meditation. When you breathe in, you might use the word in. When you breathe out, you might use the word out in order to identify your in-breath
as in breath, and out breath as out breath. Breathing in, I know I'm breathing in. Breathing out, I know I'm breathing out. Awareness of the breathing. We call it the mindfulness of breathing. And breathing in may be a very joyous, pleasant practice. You breathe in and you are aware of your in-breath. And you are aware that you are alive. Still alive. Because to be still alive is a miracle. That is why when you breathe out, you can smile. So, breathing in, I know I'm breathing in. Breathing out, I know I'm breathing out. You just use the word in and out. And you enjoy your breathing. If you know how to breathe in and breathe out and produce mindfulness, just breathing in and out can be already very nourishing and healing. It brings a lot of joy. And after 1, 2, or 3 minutes, you may like to try deep and slow. Breathing in, you say deep. Breathing out, you say slow. It means breathing in, I notice that my in-breath has become deeper. And breathing out, I notice that my out-breath has become slower. So deep, slow is the word you use in order to maintain mindfulness of breathing alive. To be aware of our in-breath and our out-breath. After having practiced in-out for a few moments, you will notice that your in-breath has become deeper and your out-breath also has become slower. And it means that the quality of your breathing has increased. And it brings more pleasure and harmony within your body and your consciousness. You don't try to make it deeper or longer. It just becomes deeper and longer in a very natural way. And that is thanks to the energy of mindfulness that is in you. In, out, deep, slow. Later on, you may enjoy calm, ease. Breathing in, I feel calm. Breathing in, I calm my body. Breathing out, I feel at ease. I take everything at ease. Everything is less important than my peace, my stability in the present moment. Calm, ease. And if we practice accordingly to that spirit, the pleasure will always increase. Calming, easing. And then smile, release. Breathing in, I smile. Breathing out, I let go of my worries. We might have things in us that upset us. And because of that, we cannot be free and happy. But we know that whatever that is, it is not as important as my peace in the here and the now. So breathe in and you say, smile. Breathing in, I smile. This is a wonderful smile
This is a smile of challenge. You know, nothing is as important as your peace and stability in the here and the now. So that smile is very powerful. Smile. You smile at all these afflictions that always want to come and assail you. You smile to them. You don't have to fight. You just smile at them. Smile and release. And then the last exercise is very pleasant to practice. Present moment, wonderful moment. There are many reasons why the present moment can be a wonderful moment. Because the present moment is the only moment available to us to live. Because the past is already gone, and the future is not yet there. There's only one moment for you to live. That is the present moment. As you are sitting there, mindfully, you dwell in the present moment, and you become fully alive. And you know that life is there inside of you and around you. To be alive is a miracle. That is why breathing in, I establish myself in the present moment. Breathing out, I know that this is a wonderful moment. According to the Buddha's teaching, you have to make the present moment into the most wonderful moment of your life. And we have ways of doing so. In, out, deep, slow, calm, ease, smile, release. Present moment, wonderful moment. If you don't remember every word, and then in, out, deep, slow would be enough for the first day. In, out, deep, slow, it can already bring you a lot of happiness. Well, my friends, I hope you remember one of the phrases he said, take the present moment and the most wonderful moment in your life. Wow. So, for next meeting, try to reflect on what we have said today. Traten de reflexionar y de to think about something you want to say using these words for next meeting. La próxima clase, hoy hablé mucho yo, but next meeting you are going to talk, all of us.
porque ese es como el propósito de todo esto, que nos animemos a hablar, que vayamos perdiendo el miedo y que entre todos aprendamos to communicate, to express ourselves from our hearts. Hablar desde el corazón. So, well, thank you. Thank you for being here. Thank you for sharing. And, well, It was a wonderful classes, Cari. Thank you. well. I love to understand this because it's the simple things that we have in our life. So it's a wonderful mind, no? Manera. It's a wonderful Yeah, a way to understand the spiritual meaning. No? Yes. And that's why all we are here, todo lo que estamos acá, love Mushi so much. Because he's very simple. And so let's remember this. La mente es la que nos enreda y hace todo difícil o complejo. Pero let's come back to the simple way, my friends. Always. Well, bye-bye. Thank you. See you. Bye. 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 Bye.